Y seguimos adelante con las preguntas en presente simple. Las preguntas en presente simple usan do y does. Son dos auxiliares que se usan para formar el presente simple. Vamos a dar un par de ejemplos. Do I know Pedro? Do you know Pedro? Does he know Pedro? Does she know Pedro? Do we know Pedro? Do they know Pedro? Lo que vemos aquí es que el cambio, como siempre, es la tercera persona singular. Do I? Do you? Does he? Does she? Do we? Do they? El orden de palabras aquí también es importante. En inglés hacemos esto para formar muchas preguntas. Ponemos el auxiliar antes del sujeto y luego el verbo después. Así que tenemos do I know Pedro? Do you know Pedro? Does he know Pedro? Does she know Pedro? Do we know Pedro? Do they know Pedro? Así de sencillo. Solo dos formas. Todas esas frases hablan del verbo know, que es conocer, conocer a alguien. Las respuestas cortas, como siempre, repitan el sujeto y el verbo auxiliar. Hemos visto, en otro momento, el verbo to be y las respuestas cortas yes, I am, no, I'm not, repitiendo la persona y una forma del verbo to be. Pues eso es igual. Pero que repetimos el auxiliar do o does. En negación, don't y doesn't. Así, por ejemplo, tenemos does she live in London? Yes, she does. Or no, she doesn't. Estamos hablando de una tercera persona, así que repetimos directamente she. Y luego, yes, she does. No, she doesn't. Así de sencillo, según el caso positivo o negativo. Otro ejemplo. Do you like chocolate? Yes, I do. Or no, I don't. Ahí empezamos la pregunta con do. Do you like chocolate? La respuesta, yes, I do. No, I don't. Tenemos que imaginar aquí dos personas hablando. Una persona dice you, la otra persona dice I, pero están hablando de la misma persona, obviamente. Seguimos. Do they have a car? Yes, they do. Or no, they don't. Ahí el do es igual que do you, pero la persona cambia. Do they? Do they have a car? Yes, they do. Or no, they don't. Eso es, ¿tienen ellos un coche? Vamos a seguir con más. Más preguntas. Do you have any brothers and sisters? Yes, I do. I have 2 sisters. La respuesta negativa sería no, I don't. I don't have any sisters, por ejemplo. Pregunta. Do your sisters speak English? Yes, they do. They speak very good English. Aquí hay que tener cuidado porque your sisters no es igual que you. Es como si fuera they, porque hablamos de personas en plural. Do your sisters speak English? Yes, they do. They speak very good English. Does Mary live alone? Eso es, se quiere decir si Mary vive sola. Does Mary live alone? No, she doesn't. She lives with her family. Do I need my passport? ¿Necesito mi pasaporte? Yes, you do. Bring your ID card too. La pregunta, ¿necesito mi pasaporte? La respuesta, sí. Trae tu tarjeta de identificación también, tu carnet de identificación. Así que eso, la pregunta con el do o el does y la respuesta con el do o el don't o el does o el doesn't. Vamos a ver un par de preguntas comunes. Tenemos más adelante un video sobre las preguntas con who, what, where, when, why, etc.
Por ahora solo vamos a ver un par de ejemplos. Where does Mary live? She lives in Amsterdam. La pregunta sería ¿dónde vive Mary? La respuesta vive en Amsterdam. Where does Mary live? She lives in Amsterdam. What does your brother do? He is a taxi driver. La pregunta, what does your brother do? Quiere decir, ¿a qué se dedica tu hermano? ¿Qué hace por trabajo? What does your brother do? La respuesta, he's a taxi driver, es taxista. Where do you usually go on holiday? ¿A dónde vas normalmente de vacaciones? Where do you usually go on holiday? The answer, I usually go to the beach. El usually hemos visto en otro vídeo que es normalmente y que se pone ahí para hacer la frecuencia. I usually go to the beach. Como sabemos ya, el presente simple se usa para situaciones permanentes, como Mary lives in Amsterdam. My brother is a taxi driver. Y también para frecuencias y hábitos. I usually go to the beach on a holiday. Vamos a ver un par de ejemplos de frases con do you like y do you want. Eso es lo más básico, que si solo sabes hacer un par de preguntas en inglés, eso podría ser importante, candidato para las primeras frases que aprendes. Do you like and do you want? ¿Te gusta y quieres? La pregunta, do you like rock music? Respuestas, yes, I do, or no, I don't. Fíjate que es yes, I do, no, I don't. No nos vale con poner yes, I like en inglés. No existe. Yes, I do. No, I don't. Do you like chocolate? Lo mismo. Yes, I do, or no, I don't. Do you want some coffee? ¿Quieres algo de café? ¿Quieres un poco de café? Yes, I do. Or no, I don't. Estamos viendo que siempre es igual. Yes, I do. Or no, I don't. Y por último, do you want to go to the concert? Fíjate aquí. La traducción sería ¿quieres ir al concierto? Pero tenemos do you want to go to the concert? Want más to más infinitivo. Es una cosa que se llama verb patterns. Tienes al final de este curso un libro en PDF que es sobre verb patterns para saber todo lo que necesitas saber sobre el punto. Y siguiendo el último, la respuesta yes I do, no I don't, como habéis podido adivinar. Así que nada, eso es muy sencillo. Do you want con un verbo o do you want con un sustantivo? Y la respuesta es igual. Yes, I do. Or no, I don't. Y por último, vamos a ver más de eso más adelante. Pero, how often? How often se usa para preguntar por la frecuencia de algo. Quiere decir más o menos cada cuánto tiempo. La traducción oficial de los libros de texto es con qué frecuencia. Pero en mi mundo nadie dice ¿con qué frecuencia vas al cine, Pedro? Así que, how often? ¿Cada cuánto tiempo? Un par de preguntas. How often does she go to the gym? She goes to the gym twice a week. Como hemos visto antes, twice a week, 2 veces por semana. Así que la pregunta, ¿con qué frecuencia? ¿Cada cuánto tiempo va al gimnasio? Ella va al gimnasio 2 veces por semana. How often do they visit their parents? They visit their parents once a month. ¿Con qué frecuencia visitan a sus padres? Visitan a sus padres una vez al mes. How often do you go to the cinema? I go to the cinema 2 or 3 times a month. Aquí la pregunta, ¿cada cuánto vas al cine? Y la respuesta, voy al cine 2 o 3 veces por mes. Nada más, luego seguiríamos adelante con otro tema.
ya lo del presente simple está hecho. Gracias por escuchar. Hasta pronto.